Bien, saludos cordiales. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha, dando continuidad así a nuestro desarrollo de contenido. Hoy vamos a ver lo referente a las operaciones del pasivo de la administración bancaria. Y aquí vamos a tener unos conceptos para entender un poco sobre los aspectos que tienen las operaciones del pasivo, que algunas cosas ya también lo vimos. Vamos a tratar de saber qué es una operación que realizan los bancos para captar los pasivos, qué son las cuentas corrientes a la vista, que también tenemos el concepto, la de ahorro, los depósitos a plazo, los certificados de depósitos y las operaciones que tengan que ver con el pasivo de las entidades bancarias. Entonces, uno de los propósitos que tiene las entidades bancarias dentro de sus operaciones, depósitos, sería la captación de recursos financieros. Y ellos captan recursos financieros y realizan la denominada operación del pasivo. Entonces, cuando ellos hacen esa captación, generan un pasivo contra sus patrimonios y estos recursos pueden ser propios o ajenos. Si son propios, al igual que cualquier sociedad o empresa, está formado principalmente por las aportaciones de los socios o los beneficios que no se distribuyen. Y puede haber otras fuentes de fondos específicos según sea la entidad, que permite la financiación permanente, como acciones sin voto o participación en preferente, entre otras. Entonces, todos esos recursos están siempre sometidos a una regulación, ya sabemos cuál es la ley de bancos, y al cumplimiento de una serie de indicadores como coeficiente de solvencia, número de sucursales, entre otros. Si miramos desde el punto de vista del capital ajeno, las entidades de crédito, con su propósito de captar recursos financieros, básicamente eh, procede a captar fondos del público y ofrece una serie de productos financieros particulares que puede canalizar a, a través de sus inversores y puede generar rentabilidad. Entonces, estas operaciones de pasivo van a estar encaminadas a la obtención siempre de fondos ajenos. En forma tradicional, las operaciones del pasivo se puede dividir básicamente en tres grupos. Tres grupos que pueden ser la captación vía depósitos, captación, vamos a ver así, vía depósitos. El otro grupo es la captación vía operaciones referidas al mercado interbancario. Interbancario. Y el siguiente grupo va a estar vinculado a la captación de valores mobiliarios. Serían los tres grupos principales, en el cual vamos a dividir en este estudio sobre las operaciones de pasivo de las entidades financieras. La captación vía depósito sería la que le es más barata a los bancos y de forma general la que más abunda, por decirlo así, eh, para que los bancos puedan hacer sus captaciones, ¿no? Y existen casos especiales en el que hay un procedimiento encaminado hacia los pequeños y medianos ahorristas, por lo general. Eso depende
de la visión que tenga la entidad financiera o el segmento en el cual está operando. Luego tenemos las operaciones referidas a lo que es el mercado interbancario. Aquí básicamente los fondos que unos bancos prestan a otros en corto plazo en el mercado bancario, y esto hace como operaciones a mayor plazo, a interés que son variables, y estas operaciones van desde el plazo de un día o a un año, según las características que se presenten en la negociación. Y por lo general son financiaciones mayoristas porque son entre bancos. En el tercer grupo, las captaciones inmobiliarias, y aquí se puede distinguir en este caso que entre los fondos que la entidad toma a través de emisiones de títulos, pagarés, bonos, obligaciones, y de otros que capta de una emisión temporal que tiene como activo. Entonces, estos últimos, que son captaciones temporales, suelen ser operaciones de altos volúmenes y que son propios de los negocios mayoristas también. Entonces, esos son los tres grupos de captación que tiene el banco y que le genera operaciones pasivas. Nosotros aquí vamos a centrarnos en las operaciones de captación. Las operaciones de captación, y vamos a ver los, las operaciones que eso conlleva. Tenemos la cuenta corriente a la vista. Y la cuenta corriente a la vista se puede definir como un contrato de depósito irregular de dinero y que incluye un pacto de disponibilidad por cheque. Entonces hay una operación ahí que permite, que permite ver, observar algún tipo de contrato, básicamente. Y eso está dirigido a lo que es la captación, de un tipo de captación. Entonces, la cuenta corriente tiene dos, podemos decir, se reconoce herramientas que sirven para operar los activos del ahorrista, que van a ser el cheque y un pago, o un documento. No necesariamente tiene que ser un pago, un documento, una boleta de extracción que esté vinculado a la cuenta corriente. Y obviamente hay un servicio de gestión que permite hacer depósitos y retiros en esa cuenta directamente o mediante un tercero. Entonces ahí tenemos otras acciones donde se hacen depósitos y extracciones. Extracciones de la cuenta corriente, que es la característica principal de este tipo de producto bancario, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y lo puede hacer a través de un tercero, como decíamos. Obviamente tiene que tener algún tipo de autorización, o por lo menos para los retiros. Para los depósitos, pues hay una identificación nada más. Entonces, la característica básica del producto de cuenta corriente es que los fondos que se depositan ahí van a estar siempre disponibles en forma inmediata o tras un plazo muy breve, y presentan la posibilidad de canalizar hacia o desde cualquier flujo de dinero
utilizando los diferentes títulos de crédito o las operaciones típicas de transferencia o giro contra la cuenta mediante órdenes del titular. Hoy día se utiliza bastante el home banking, por ejemplo. Entonces, eso sería una de las características de la cuenta corriente. La cuenta corriente a la vista también se puede generar alguna clasificación según sus diversos criterios. La cuenta corriente a la vista puede ser cuenta individual, mancomunada o solidaria. Según la operativa puede ser activa, inmobiliaria o abandonadas, eso ya depende. La situación de la disponibilidad, según la situación de la disponibilidad puede ser libre de disposición, bloqueada o embargada. Según la situación de residencia de los titulares puede ser residentes o no residentes. Según la situación de la moneda puede ser moneda local, moneda extranjera, divisas. Y por el sector al que pertenece puede ser público, puede ser actividades productivas o economías domésticas. A modo de recordar que debía tener o que debe tener eh, un contrato de depósito a la vista. Obviamente tiene que tener la identificación de los titulares. La identificación de los titulares, el aspecto de la titularidad de la cuenta, o sea, si es conjunta o no. Titularidad de la cuenta. Los tipos de interés aplicados. A veces por más que a la vista tiene un pequeño grado de interés, la periodicidad del devengo, de los intereses o de las penalizaciones, las comisiones y tarifas que se van a aplicar. La posibilidad de modificación del tipo o parte de la entidad. Posibilidad de modificación. Que puede existir o no en las operaciones. La utilización de talonario de cheques. O cuentas o PIN de transacción, o puede ser tarjetas también. La autorización de cargos. Donde se van a cargar algunos gastos o comisiones que generen las operaciones. El régimen de descubierto de la cuenta o sobregiro. La existencia o la exigencia o no de un mantenimiento de saldo mínimo. Eso depende generalmente de las empresas, eso se le exige como parte de las condiciones del contrato de los depósitos a la vista. Entonces, dentro de la cuenta corriente a la vista, básicamente se van a encontrar las denominaciones eh, según el tipo de operación que se tenga. Puede ser de alto perfil o una cuenta de alta remuneración, donde se caracteriza por ofrecer un tipo de interés elevado para un importe mínimo de depósito. Eh, si, si, si ponemos algún tipo de clasificación o características básicas que deben reunir los depósitos a la vista o cuenta corriente, básicamente serían estas. Un poco más. Donde tenemos la cuenta corriente a la vista, donde la disponibilidad es inmediata por algún medio de extracción eh, y permite canalizar hacia o desde una cuenta de dinero. La cuenta de ahorro a la vista
también depósito de fondos que se asocia a una libreta, donde no se puede disponer por cheque, por ejemplo, sino más bien por una boleta de extracción. Y los depósitos a plazo, donde la duración es limitada, no se puede disponer de los fondos, sino más bien, y si eso se quiere hacer antes del plazo determinado, por lo general hay una penalización. Entiendo que eso le cuesta al banco salir del plazo en el cual se determinó la operación. Hablemos un poco sobre la herramienta de gestión, por lo menos hasta hace un tiempo, que era una forma de movilizar dinero, que es el cheque. Bueno, el cheque está muy unido a la cuenta corriente y es un documento que permite pagar una determinada cantidad de dinero con una identificación impresa. O sea, es decir, es una orden de pago. Bueno, aquí, la característica del cheque es esa. Es una orden de pago. Es una orden de pago contra la cuenta. Hay normativas que hacen la regulación y cómo se van a operar con los cheques, pero en general la clasificación que tienen los cheques es que pueden ser al portador, eh, puede ser nominativo, puede ser para abonar en cuenta. En ese caso, por ejemplo, no se va a poder pagar, o lo que se conoce como cheque cruzado. Puede ser un cheque conformado. El cheque conformado básicamente es en el que el titular de la cuenta solicita al banco que autorice el documento y la existencia de fondos suficientes, es decir, el banco ya le da la garantía de que hay fondos. Y en ese caso, el que, el que tiene el documento le pide al banco que le pague, ¿no? Entonces, el banco lo que hace va a retener los fondos necesarios para que ese cheque sea cobrado en el momento de la presentación. Es decir, como se congelan los fondos y esa congelación va a durar hasta la fecha en que el cheque se esté indicado, o sea, la duración del cheque, 30 días. Eso sería un cheque conformado. Y el cheque también puede estar vinculado a lo que es el cheque cruzado. Y se llama así porque el librador le pone le cruza al adverso del cheque como dos barras. Puede ser cruzado general o cruzado especial. Y acá en el cruzado general aparecen dos barras paralelas en las que no aparece nada entre ellas, solamente se ponen dos barras paralelas o la expresión banco, compañía, etc. Y eso significa que el banco librador solo va a pagar el cheque a otro banco o a un cliente de este banco. El cruzado especial significa que el banco librador eh, le pone, o sea, el que pasa el cheque le pone las barras, el nombre de una entidad a, a que se va a acreditar a ese cheque. Y eso significa que el banco librador le va a pagar solo a esa entidad y solo a ella. Son los dos tipos de cheques cruzados que puede existir. Generalmente el especial muy poco se utiliza, pero es también parte de la prerrogativa. Luego están los cheques de ventanilla. Y este tipo de cheques básicamente se extiende en un talonario en el que la entidad
que va a liberar los cheques, en su misma oficina donde el titular tiene abierta la cuenta y este puede hacerlo en efectivo, personalmente, eh, en esa oficina. Entonces, en el caso de que se entregue a un tercero, la entidad va a tener que registrar y cruzar ese cheque. A veces también se conoce estos tipos de cheques como cheques de gerencia, es decir, el banco libera un cheque y vos te vas a lo cobras ahí en caja. Bien, eso sería uno de los instrumentos que tiene la cuenta corriente. Pasemos al siguiente proceso. Donde tenemos las cuentas financieras. Las cuentas financieras básicamente son aquellas en que los fondos depositados se colocan por cuenta del depositante en activos financieros públicos o privados de una elevada liquidez y puede negociarse en el mercado secundario si es que lo desean y puede gozar de cobertura por parte de la entidad de crédito que asegura su liquidez. Entonces, este tipo de cuenta tiene una serie de ventajas competitivas frente a las tradicionales cuentas. ¿Cuáles son esas ventajas? Una de las ventajas es que tiene una mayor rentabilidad. La otra ventaja es que no sufre una relación sobre el rendimiento, es decir, eh, no se retiene el rendimiento que obtiene en caso de que la cuenta se coloca con letras del tesoro, por ejemplo, o está vinculado a un activo. Y obviamente es más líquida, tiene una liquidez inmediata. ¿Por qué? Porque lo puedo negociar en el mercado secundario. Entonces, en el conjunto de esta clase de cuentas, es importante mencionar la atención que los fondos están invertidos en deuda vinculada a activos reales, algún tipo de bono, etcétera. Entonces, las cuentas financieras, básicamente, es un vehículo que se utiliza o que utilizan las instituciones financieras para canalizar fondos de deuda hacia las personas, por decirlo así. Entonces, el origen de estas operaciones o de estas cuentas se utiliza por las entidades como producto que ofrece al público y su principal atractivo es la retención de sus rendimientos, la no retención de sus rendimientos, mejor dicho, y, y esos fondos están disponibles para ser invertidos en otros activos, por ejemplo, comprar bonos o hacer fondos de inversión, entre otras operaciones de mercado de valores. Eh, Esto por lo generalmente está regulado a la Ley General de Bancos sobre sus operaciones y deben cumplir todas las prerrogativas de la ley, ¿no? Entonces, básicamente tiene que respaldar, tiene que estar basado en las retenciones de las tasas de interbancaria y también tiene que estar vinculado a la respuesta de liquidez. Es decir, no porque las operaciones de alto rendimiento y riesgo no va a garantizar el banco ese tipo de operaciones. El otro componente sería la cuenta de ahorro a la vista. La cuenta de ahorro a la vista es como uno de los modelos tradicionales de captación por parte de la entidad financiera. Y básicamente se deposita dinero, se le entrega al banco y el titular va a tener una libreta o un talonario en el cual se va a registrar las operaciones, si quiere hacer retiro o depósitos. Estos fondos básicamente eh, son a la vista, son de disponibilidad inmediata
Y desde el punto de vista, o sea, desde este punto de vista, esas cuentas son idénticas a las cuentas corrientes, excepto por la forma en que se opera, ¿verdad? No se opera con cheques, sino con talonarios. Y también tiene la posibilidad de tener descubiertos, o sea, sobregiros, debido a que en este tipo de cuenta se puede domiciliar recibos eh, o hacer pagos eh, de servicios u otras cuentas. Si bien son muy similares a la cuenta corriente, la caja de ahorro a la vista es muy similar a la cuenta corriente, hay ciertas diferencias entre la cuenta corriente y la caja de ahorro. Por ejemplo, ponerlo así, y esto. Entonces, en la caja de ahorro, la caja de ahorro sí o sí tiene que presentar la libreta. Sí o sí tiene que presentar la libreta. Sin embargo, en la cuenta corriente se opera con cheque o retiro en caja o hoy ya podemos decir cajero. Vamos a hablar en cheques. Eh, la diferencia de la caja de ahorro es que no tiene cheques y la cuenta corriente no tiene libreta de operación, por ser una diferenciación lógica. Eh, lo otro es que puede existir por parte de la entidad un preaviso en caso de que se quiera hacer operaciones de retiro. Eso en caso de la caja de ahorro. Si quiere hacer un retiro importante, eh, tiene que hacer un preaviso. Y en la cuenta corriente no, por lo general puede pasar que utilice toda la cuenta, pero tiene que tener la posibilidad de sobregirar esa cuenta. En ambos casos, ¿verdad? Pero no puede hacer retiros esporádicos en la caja de ahorro. La otra herramienta de captación o generación de operaciones de pasivos serían los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo sería una tercera herramienta, un tercer producto básico de captación de fondos de los bancos y a través de estos el titular de una cuenta va a mantener unos fondos de una manera determinada en una determinada entidad por un intervalo de tiempo prefijado en el comienzo de la operación y a cambio unos intereses. Y este tipo de depósito básicamente tiene una mejor remuneración de intereses por los plazos que están ahí fijos. Entonces el banco tiene mayor previsibilidad por esos fondos. Eh, también está que la periodicidad de los pagos de intereses puede ser conforme al lo pactado, puede ser anual, semestral, mensual, etcétera. La disposición de fondos antes de la fecha de finalización de la operación está penalizada. Hay ciertas innovaciones financieras que se van aplicando o que se fueron desarrollando sobre los depósitos a plazos de interés creciente, con capitalización, que da mejor rendimiento. Eso ya depende eh, según los contratos y las entidades que van ofreciendo este tipo de operaciones. Miremos un poquito cómo
cómo se genera o cómo se calcula los intereses en estos tipos de productos. Podemos dividir o clasificar el cálculo de intereses en dos tipos, dos, dos formas de cálculo, dos métodos. Uno sería el método de divisor fijo y el siguiente sería el método de Hamburgues. Son los dos métodos que se podrían aplicar para el cálculo de los intereses. El método divisor fijo básicamente se utiliza para los intereses sobre capitales y el de Hamburgues se utiliza para calcular intereses de una cuenta con movimiento tanto de entradas y salidas. Y siempre se calculan los intereses sobre lo que sobra de la cuenta, o sea, sobre el saldo de la cuenta. El método de interés fijo tiene esta fórmula, donde este sería el capital, el tiempo, la tasa. Y este es un divisor fijo de 36.000. Es parte de la fórmula y es el método en el cual se aplica este procedimiento. Sería el método de interés fijo. Vamos a verlo, cómo se aplica esto. Vamos a dar un ejemplo. Y voy a ponerlo para que se vea. Ahí está. Bien, entonces veamos un ejemplo sobre el método de interés fijo. Supongamos que se va a tener una operación, obviamente, y donde vamos a tener distintos tipos de capitales. Veámoslo en una planilla de cálculo que nos va a permitir hacer mejor los cálculos. Para poder observar y no estar muy desordenado en la operación. Comparto la planilla y veamos cuáles son los datos. Supongamos que tenemos capitales. Los capitales están conformados de los siguientes valores. De 3.500.000, 4 millones, 5 y 6 millones. Luego tengo los días en los cuales van a ser las operaciones. Voy a tener 12 días, 30 días, 56 días y el último va a ser 24 días. Y luego tengo unos números de operación, números de cálculo mejor dicho, el divisor fijo, que es parte de la fórmula, y los intereses. Lo que nosotros queremos hallar aquí es cuánto gana de intereses por cada capital y por cada plazo que se tiene. Dijimos que la fórmula para poder hallar los intereses sería esta fórmula. Y vamos a aplicarlo. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es hallar el numerador de
de esta fórmula que es la capital por el tiempo. C es capital y T es el tiempo. Entonces este sería C y los días serían T. Entonces vamos a hacer el cálculo de la operación. Vamos a hacerlo ahí en calculadora para que se vea qué es lo que voy haciendo, para que no se confunda con el Excel. Nada más por eso, si no podemos formular igual. Entonces voy a tener la calculadora, voy a tener 3.500.000 por 12. Me sale 42 millones. Eso voy a tener aquí. Por 12, 42 millones. Como ya tenemos ahí cómo se calculó, eso sí ya podemos arrastrar ahora. Hagamos el siguiente solo para ver cómo se realiza. Nada más que por eso. Entonces voy a tener la operación referente a la calculadora, ahí está. Va a ser, voy a borrar esto, 4 millones por los días, que va a ser 30 por 30. Eso me sale 120 millones. Perfecto. Es la fórmula que se calcula esa parte entonces. Lo siguiente que tengo que calcular es el divisor fijo. Y aquí tenemos 36 y R, tengo que tener como datos, que va a ser, R va a ser 6%. R va a ser igual a 6%. Entonces, para poder calcular el divisor tenemos que 36 y R es 6 por el porcentaje. Entonces va a ser 36 dividido 6, como son divisores fijos. Y eso va a ser 6.000 para todos. Es un divisor fijo, entonces es para todos. Ahí ya tengo los dos componentes de la fórmula, que es la parte del numerador y el denominador. Entonces esto ya puedo dividir. 42 millones dividido 6.000, mi interés va a ser 7.000 por 12 días. Lo mismo voy a hacer para el siguiente, va a ser 120 millones dividido 6.000. Mis intereses van a ser un poco más. 120 millones dividido 6.000, vamos a hacerlo un poco. A ver, dividido 6.000. Ahí está, 20.000. 20.000 van a ser mis intereses y así sucesivamente. Ahí tengo los cálculos de intereses. Si yo sumo todo esto, voy a tener cuánto tengo como intereses totales. 97.667. Esos serían los intereses que tengo con un divisor fijo. La forma de calcular. Para el otro método vamos a utilizar unos siguientes datos, que es el método de Hamburger. Vamos a suponer que en este método se tiene una cuenta corriente que también se trabaja con ingresos y egresos, y en este caso el capital no es relevante porque se trabaja por los saldos. Voy a poner aquí método de Hamburger. Y la R aquí va a ser 4%. La R va a ser igual a 4%. Los datos voy a tener que el saldo
a una fecha determinada, que puede ser por ejemplo 1 de abril, el saldo al 1 de abril es de 3005,06. Eso sería el saldo 1 de abril. Se hace extracciones de 120,2 en 5 de abril. El 5 de abril. Luego se hace un depósito de 210,35 unidades monetarias siempre el 11 de abril. Luego se hacen nuevamente extracciones. La extracción sería de 751 con 27 el 19 de abril. Y por último se hace nuevamente un depósito por un valor de 330,56. Y eso va a ser el 28 de abril. Con eso vamos a tener ya unas operaciones. Entonces aquí vamos a armar el concepto. Donde tenemos el saldo, a qué fecha, al 1 de abril, vamos a ponerlo aquí, que va a ser fecha, el monto o el saldo, que era de 3005,06. Luego tenemos una extracción el 11 de abril y es de 210,35. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer así para que vaya quedando el saldo. Entonces esto voy a restar y me va a quedar con un total de, como es de 210, no es 210, es 120 con 12. Ahí está. Me queda 2884. Voy a ponerlo en formato número con decimales. Ahí está. Luego tengo un depósito. ¿En qué fecha? Esto sería el 5 de abril. 5 de abril. El 11 de abril tengo un depósito de, este sí, 210,35. 210,35. Eso me vuelve a sumar, entonces voy a sumar con el saldo. Luego tengo una extracción. ¿En qué fecha tengo esta extracción? El 19 de abril. ¿De cuánto es la extracción? De 751,27. Y eso va a restar. Eso resta. Y el último, nuevamente tengo un depósito. El 28 de abril. De 330,56. Y eso nuevamente lo sumo. Ya sería entonces la operativa de mi cuenta. Si esto sumo todo, me va a dar un total de 14,3,58. Voy a calcular los días que se dieron en cada operación. Esto del día 1 al 4 de abril, básicamente
Para la primera operación hubo 4 días. Para la segunda operación hubo de 5 a 11 hubo 6 días, luego tengo 8 días, 9 días, 9 días y luego tengo unos 3 días para terminar el mes. En total tengo 30 días de operación. Si yo esto multiplico para hallar el número de deudores y de acreedores, es decir, lo que le corresponde conformar los días, acreedores, voy a tener que multiplicar el saldo por el número de días. Así. Y eso va a ser para todos, en todos los casos. Y eso me va a dar una sumatoria de 83.002 días. ¿Eso qué voy a hacer? Voy a aplicar mi fórmula de denominador fijo. Y tengo que el valor del denominador fijo es 36 y la tasa es 4%, según mis datos que tengo aquí, según este dato. Entonces lo que voy a hacer es, el denominador fijo va a ser 36.000 dividido 4. Y eso va a ser, dividido 4, es 9.000. Esto voy a utilizar para hallar la tasa de interés, conforme a mi fórmula. Entonces voy a tener todo esto que está acá, la sumatoria del acreedor, dividido el numerador fijo. Entonces, el interés que va ganando es de 9,25 unidades monetarias. Eso es lo que le permite ganar a en base a esta operación, los cálculos que van a hacer los bancos para poder ir pagando. Bien, esos serían las operaciones que genera o cómo se trata lo que es el tema de operaciones del pasivo, según las distintas formas de tratamiento y algunas definiciones que vimos. Bien, de esa manera entonces tenemos la parte práctica de la operación del pasivo, conforme a la continuidad que dimos también en la parte teórica, pues las primeras unidades fueron toda la parte de las leyes, las teorías, las definiciones. Aquí también recordamos algunas definiciones, pero aplicamos más sobre las formas de cálculo. Bien, de esta manera entonces cerramos nuestra sesión y nos vemos en la siguiente clase.